Bienvenidos a este podcast llamado Ambaí, la Casa del Alma. Hoy vengo a hablarles sobre nuestro propósito. A veces cuando el cuerpo habla, el alma empieza a pedir su lugar. Y ahí es donde el propósito empieza a tocar la puerta. Sin propósito no hay claridad, no hay visión. Y a través del propósito es donde el alma empieza a ser parte de ese cuerpo. Porque no somos solo ese cuerpo, somos ese cuerpo y esa alma. Y cuando estamos así, parejos, cuando tenemos una visión, ese propósito en la vida, cuando lo descubrimos, es que empezamos a expandirnos. Nuestro campo empieza a expandirse. Hubo algo que en mi vida me llevó a tener que encontrarme con mi propósito. A mis 29 años me detectaron migraña y endometriosis. Los medicamentos eran contraproducentes. Entré en crisis, vivía en Buenos Aires y me volví a mi amada Tierra Colorada. Me volví a Misiones, me volví a la selva. Y me interné en medio de la selva después de hablar con una médica antroposófica que me recomendó preguntarme cuáles eran mis valores, cuál era mi visión y cuál era mi misión. ¿Qué era lo bello, lo verdadero y lo bueno para mí? Me fui con esa meta. Me interné en un lodge en medio de los cerros de Aristóbulo del Valle. Me tocaron 5 días de lluvia y era la única alojada en ese lugar. Parece el universo dándome ese gran regalo. Solo estaba yo y las personas que cuidaban el lugar. Empecé a escribir, a meditar, empecé a estirarme, a hacer movimientos. Y hoy entiendo la importancia de eso que me pedía el cuerpo, de ese movimiento, de meter el aire, de llenar las fascias de aire, de activar mi sistema nervioso, de relajarlo, de dejar de estar en huida, de dejar de estar en el miedo. Entre los llantos, entre la lluvia, en un momento digo, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Había estudiado diseño, trabajaba para una gran empresa, una de las empresas más importantes, una de las textiles más importantes de Buenos Aires. Viajaba a Europa, buscaba tendencia, una vida maravillosa. Pero algo en mí dentro me decía, ¿qué hago yo en este medio? Miraba en Europa esa moda de descarte, esa moda que iba un febrero y al siguiente viaje ya no existía. Y ahí fue donde, en medio de la selva, empecé a pensar cómo lo habían hecho nuestras ancestras, cómo yo podía ejercer esa profesión de una manera distinta, una manera que cuidara al planeta, entendiendo que todos somos uno. Tenía una remera blanca. La tomé y fui a amasarla en la Tierra Colorada. Y fue algo tan hermoso que me hizo un clic de decir, wow, esta Tierra Colorada que me había teñido mis zapatos, que me había teñido mis prendas, toda mi vida, que me habían manchado las prendas, hoy era mi aliada. La amasé y la dejé secar. Y cuando regresé a la ciudad, empecé a investigar cómo hacer para que ese tinte permaneciera en el tejido. Y ahí empezó un camino a tejerse, un camino muy hermoso, en donde de esa crisis, responderme esas preguntas, fueron dándome el paso para encontrar mi propósito.
Sabía que lo que estaba haciendo como lo estaba haciendo ya no llenaba mi alma. Había algo que aunque ganara mucho dinero, aunque estuvieras en las mejores capitales del mundo, en las pasarelas, había un vacío. Y que no era la materia lo que necesitaba llenarse. Que yo ya no quería estar conectada a una prenda que no tuviera alma. Yo quería algo más. Algo muy importante. En ese momento había un guía, José. Me lleva a recorrer la selva con mucho cuidado porque estaba tan húmeda, tan mojada, y entre todos esos grandes maestros que él pudo mostrarme, en esos árboles maestros que él pudo contarme, me contó del Ambadú, del Ambaí, dicho en guaraní, Ambadú. Un árbol hermoso que nace donde la selva fue deforestada, me cuenta él. Y algo muy importante era que toma una hoja y me muestra que de un lado el color era más oscuro y del otro más claro. Y me pregunta, ¿por qué crees? Yo no supe en ese momento qué responderle. Pero fue ahí donde él me comenta que la hoja del ambaú tomaba de un lado el hierro y del otro la lumbre. Esa explicación, esa historia quedó grabada en mí. Y tiempos más tardes, cuando empezó mi proceso experimental con los tintes naturales, con la tierra, con las hojas, con las plantas, cuando comenzó mi proceso de cómo yo podía llenar una prenda de esencia, cómo podría yo generar una prenda que no sea una prenda vacía. Y cuando empecé a buscar el nombre de mi propósito, de mi gran bebé, de mi proyecto, me acordé de José y su historia. Y dije, wow, es eso lo que quiero. Quiero poder llenar esas prendas de esa magia. Quiero poder sembrar conciencia en cada persona a través de este objeto material, de esto que yo elegí como profesión. A la par, me estaba formando como terapeuta de obsidianas y cristales. Pasó mucho tiempo hasta que en mí algo explotó, hizo un clic y entendí que estampar y teñir era un proceso de sanación tan profundo que nos conectaban con los tiempos de nuestros procesos internos. Y fue ahí donde digo, wow, aunque quiera acelerar el proceso, hay que ir el paso a paso. Y me enseñó a que vivimos en un proceso, porque el resultado ya lo conocemos. Y es ahí donde cómo vivo ese proceso. Y fue ese camino del despertar, fue ese propósito, esa enfermedad que me conectó con mi propósito. Esa crisis que me llevó a decir, che, acá yo no quiero más. Pero necesité parar, necesité sincerarme conmigo misma. Necesité responderme quién era. Estuve un mes respondiéndome quién era. Y me fui descubriendo en tantas facetas. Y solo a través de construirme en quién soy y en aquello que yo también no era y quería hacer, fue en donde fui dándole forma a mi propósito. Fue una construcción. Fueron años de saber hacia dónde quería ir y de ir construyendo el paso a paso. Hasta el día que decidí que esa empresa me quedaba chiquita, que mi alma ya no cabía en la gran ciudad y que solo me había iluminado, me había dejado iluminar o vislumbrar por las luces de la gran ciudad. Pero mi alma había elegido esta tierra colorada para habitar.
Fue ahí donde digo, no voy a esperar un sueldo más, un aguinaldo más. Me voy a dejarme sostener por la Madre Tierra. Que era eso lo que siempre decía yo en cada sesión. En cada sesión que daba a esa persona que se acercaba a mí. Fue allí donde yo dije, yo no puedo estar diciendo algo que no lo estoy viviendo. Y me lancé a vivir esa experiencia. Y fui más feliz que viajando a Europa. Pero fui más feliz porque estaba haciendo y siendo sobre todo aquello que quería mi alma y que anhelaba mi cuerpo. Aquel ADN de esa tierra colorada que ya estaba en mí, que por algo había nacido en tanta abundancia. Y fue acá donde me empecé a descubrir más y más en mi esencia, a conocer a mi ser y a poner ese propósito que se fue afinando, que se fue transformando, porque yo fui creciendo. Pero el propósito, el poder poner esas metas claras, ese valor, esa misión, ese quién soy, o ese quién quería ser y no estaba haciendo, a veces por excusas, por miedos, fue lo que me impulsó a poder cumplir el propósito de mi alma y sobre todo a descubrirlo. Te invito a que me puedas escuchar en mi próximo podcast. Esto fue Ambaí, la Casa del Alma.